Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Eliel Leonardo. Pues es tiempo de los premios Oscar, un periodo en que vale la pena repasar uno de los documentales nominados a la estatuilla, y me refiero a Soundtrack para un golpe de estado, dirigido por Johan Grimonprez. Nos cuenta qué fue lo que pasó en la década de los 60 con el independentismo africano y cómo eso no le agradó del todo a Estados Unidos, esto en el contexto de la Guerra Fría, teniendo como adversario a la URSS. Tan no le gustó que emprendió acciones precisamente para hacer valer su poder y su autoridad, y también para que no se pusieran en juego ni en riesgo sus intereses económicos con otras cosas que estaba maquilando, digamos, por debajo del agua. ¿Y qué hace Estados Unidos? Pues recurre a la música, específicamente al jazz y a sus representantes, para usarlos en aras de construir una cortina de humo y que la atención internacional no se fijara en qué es lo que estaba perpetrando en lo oscurito. ¿Por dónde entrarle? ¿Por dónde hablar de este documental? Vamos por partes. Comencemos por el agasajo visual de lo que representa, por su valor cinematográfico como por su valor periodístico. Para cualquier periodista, estudiante de periodismo, va a ser un tesoro visual lo que va a encontrar. ¿Y por qué lo digo así? Porque el material recabado, el pietaje que se nos muestra a lo largo de la película, nos asoma películas caseras de aquella época, películas de ese periodo, documentales también de ese periodo, entrevistas en televisión, entrevistas en otros formatos. Vamos a ver también reportajes, archivos periodísticos, material desclasificado. Es un compendio de material y una selección de imágenes tan enriquecedora que al mismo tiempo nos obliga a preguntarnos, pues, ¿cuánto pietaje se habrá quedado fuera? Porque la película dura 2 horas y media, pero seguro recabaron y recolectaron, incluso me atrevo a decir que hasta más de 10 horas. ¿Cómo decidieron? Pues, ¿qué entraba y qué no entraba? Eso también sería interesante investigar, escuchar por parte del propio director, porque el material que se ve en la película, que les digo, es de 2 horas y media, es vasto, es muy vasto, es muy dinámico al mismo tiempo, eso es gracias al montaje, pero sobre todo de gran valor periodístico, puesto que estamos viendo y escuchando a los actores políticos, sociales, culturales y artísticos de ese periodo y de ese suceso histórico, los estamos viendo y escuchando. Entonces imaginen el valor. Por el otro lado, a nivel cinematográfico, pues también estamos observando cómo se movía la cámara en estas películas caseras, cuál era la intención de algunas películas en mostrar ciertas escenas o ciertos personajes o ciertas historias. Vamos a ver esa parte y, por ejemplo, notarán o encontrarán ahí una toma de un elefante esquiando en el mar. Parece un disparate, sin embargo fue real, fue documentado. O sea, para que se den una idea de qué es lo que nos está asomando la película, en aras de comprender también cómo el cine, no solamente la música, sino también el cine, fue un instrumento, ¿no? Para comunicarse y para llegarle a la mente de las personas. Por un lado, en el continente africano, quienes estaban haciendo sus películas domésticas allá, y por el otro lado, Estados Unidos a su sociedad, pues incentivando otro tipo de ideología respecto a lo que acontecía en otro continente. Entonces, echarles ojo a ese, repito, enriquecedor pietaje que ofrece la película. Y eso nos lleva a valorar el trabajo de edición, el montaje, porque la conexión de imágenes y temas parece en una primera instancia que van para un lado y van para el otro en cuanto a los temas, pero no, todo lo están conectando y lo están moldeando de tal manera que nosotros como espectadores aprendamos y descubramos qué fue lo que pasó, como con peras y manzanas, pero también para contextualizarnos quiénes eran los personajes en turno, cuáles eran sus opiniones, cuáles eran sus pensamientos, de dónde nace todo, de dónde surge y hacia dónde va, cómo se está desarrollando, qué papel juega la música, pero al mismo tiempo qué papel está jugando la política, dónde está metida o inmiscuida la sociedad. Entonces se unen todos estos vínculos, todos estos lazos a través de un montaje muy inteligente, hay que decirlo, es muy inteligente, porque les digo, de primera instancia parece que va a ir para un lado o para el otro, pero no, realmente nos está construyendo la narrativa
de un contexto para que comprendamos hacia dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a encontrar y para que tengamos armas y herramientas al alcance de decir, con qué esto pasa y por qué pensó así, por qué piensa así, por qué no sabíamos de esta situación o por qué tomaron esta decisión y llevaron a cabo. Ya estoy viendo cuál es el interés oscuro de Estados Unidos atrás. Entonces todo eso, gracias al montaje y a la edición, les digo y lo repito, auspiciado en el material que poseen para hacer la película. Y el trabajo sonoro, en este caso con la música, no por nada el título Soundtrack para un golpe de estado, es otra herramienta digna de apreciar, digna de escuchar, porque forma parte importante de la narrativa. Sí estamos viendo lo visual, pero la música, el jazz, algunas piezas, incluido vamos a escuchar a Pérez Prado ahí con el mambo, nos van guiando también en este recorrido. Y la música juega un rol tan importante que por ratitos o por instantes el documental nos lleva de la comedia, porque va a tener sus momentos curiosos, chuscos por así decirlo, a la tensión, a una cuestión como de thriller, de ver qué está pasando ahí, ¿no? Porque hay tanta conspiración, a un melodrama, pero también a una comprensión de la realidad de aquellos años, y es ahí donde entra de lleno lo que es el documental. Y en el marco de este recorrido, bueno, vamos escuchando cómo los ritmos cambian, las canciones van cambiando, pasa de una armoniosa a una solemne, de una rítmica a una como serena y tranquila, como algunos de ustedes dirían de elevador. Entonces también la música nos está diciendo mucho con relación a los ánimos y a las emociones que de alguna manera también nos está transmitiendo el director Johan Grimond Press en su manera de concebir y de ver cómo fue que operó Estados Unidos en esos años y qué es lo que ocurrió con todos los participantes de esta historia. Y en este recorrido visual y sonoro, no solamente estamos concentrados en Estados Unidos y su decisión de imponer la autoridad al Congo, ni el asesinato de Lumumba, sino que también estamos viendo y observando varias subtramas, varios subcontextos de otros hechos importantes y sucesos trascendentes que vale la pena rescatar, y lo hace el documental. Uno de ellos, bueno, los intereses que precisamente tenía Estados Unidos para que la independencia de Congo no fuera posible, pues tenía que ver con la explotación de sus recursos naturales, ¿no? De saquear a esta nación y decir, pues todo lo que tú tienes a mí me pertenece, entonces si tú te independizas, a mí me vas a dar en la torre. Entonces estamos viendo eso también. Al mismo tiempo, vamos viendo cómo esta colonia belga, Congo, al independizarse, pues propicia que rápido Bélgica se mueva y poquitos días antes de firmar el acta de independencia, nacionaliza algunas mineras para quedarse precisamente con estos recursos naturales. Vamos descubriendo también cómo fue que Lumumba, toda vez que llega como el primer mandatario congolés, incluye en su gabinete a funcionarios que fungieron y participaron como espías e informantes a favor del gobierno belga. Y también vamos a ver cómo nace y surge el movimiento de mujeres por la solidaridad africana. Es decir, que también la mujer jugó un rol importante para tratar de decir, oigan, aquí está sucediendo algo que no está bien y que nos compete a todas las mujeres africanas formar parte y tomar una participación activa. Entonces estas subtramas también son interesantes de ver. Y les digo, sobre cómo la música fue usada y utilizada con consentimiento o no de algunos de sus intérpretes, porque eso no nos lo especifica el documental. Habrá algunos músicos que hayan sabido, habrá otros que no, pero figuras como Nina Simone, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie fueron usados como cortina de humo para distraer la atención internacional. Y por ahí vamos a escuchar cómo hay un músico que en un momento determinado del documental dice, pues nos dimos cuenta y a lo mejor no hicimos nada, o así nos lo hace ver cuando comenta el siguiente pasaje. Dice, bueno, si eres músico te decían, está bien negro, tú toca, nos alentaban a tocar, ¿no? Pero en la realidad, en nuestra cotidianidad dentro de Estados Unidos, era de, oye negro, tú apártate, tú quítate de aquí. Entonces no veían que todavía existía esa segregación y no dimensionaban el cómo fueron usados por el gobierno de Estados Unidos
para llevar a cabo sus planes de impedir que Lumumba fuera gobernante congolés.